Hola a todos. En primer lugar, os quiero dar la enhorabuena porque ya hemos llegado hasta el editor de AppSheet, es decir, ya estamos entrando en materia. En esta lección vamos a ver el apartado de Data. En el apartado de Data, básicamente lo que se hace es dar de alta todas las tablas que vamos a meter en nuestra aplicación y se realiza toda la configuración de cada una de las columnas de esas tablas. En este panel de la izquierda es donde vamos a ver todas las tablas que registremos. Y en este bloque de la derecha es donde vamos a configurar cada uno de los campos que tenemos. Entonces, para dar de alta nuestras tablas, lo que tenemos que hacer es ir aquí arriba y dar al botón de más. Desde este panel vamos a tener un acceso rápido a todas las hojas que tenemos en el mismo archivo que hemos dado de alta para crear nuestra aplicación. Entonces, desde aquí tenemos acceso rápido a crear nuevas tablas directamente. Si lo tuviéramos en archivos diferentes, lo podríamos hacer desde aquí. Iríamos a buscar nuestro archivo, seleccionaríamos nuestra hoja y la daríamos de alta. Como nosotros lo tenemos todo en el mismo archivo, lo vamos a hacer desde aquí. Entonces empezamos por material. En segundo lugar, lo que nos aparece es el libro, la hoja que vamos a dar de alta y qué vamos a poder hacer con esta hoja. Si vamos a poder hacer modificaciones sobre los registros que hay, añadidos y borrados, podremos marcar indistintamente estas opciones. Si por el contrario lo que vamos a hacer es incluir una hoja donde únicamente vamos a hacer lectura de los datos, marcaríamos la opción de la derecha, Read Only. En nuestro caso, como sí vamos a poder añadir materiales, marcaremos las tres opciones de la izquierda. Y para terminar, añadimos la tabla. Ahora que ya sabemos cómo se hace, vamos a añadir nuestras dos siguientes tablas de manera rápida. Y por último, nos faltaría nuestra tabla de empleados. La añadimos. Ahora ya tendríamos todos los datos que necesitamos en nuestra aplicación. Cosas que debemos tener en cuenta y que no están tan a la vista como la configuración de las columnas. Por ejemplo, si seleccionamos cualquiera de nuestras tablas y pinchamos en este botón, vamos a poder ver las propiedades de esa tabla. Estas primeras opciones ya las hemos visto. También podemos ver dónde está almacenado este archivo, el ID de este archivo, que es ese pedazo de código que está detrás del AD, este de aquí, hasta que empieza la barra, que esto realmente es lo que diferencia a los archivos de Google, no el título, porque varios archivos podrían tener el mismo título. Siguiendo con las opciones, vamos a poder ver la parte de seguridad. Aquí vamos a poder definir si queremos hacer algún tipo de filtro sobre estos datos. Tenéis que tener en cuenta que si la aplicación está publicada, únicamente si tenéis este tipo de plan vais a poder utilizar estos security filters. Scale va a ser otra opción que únicamente vamos a poder usar en planes de empresa, que es más raro que lo tengamos. Y una cosa que sí es muy importante es localization. Tenemos que tener en cuenta que nuestra tabla configurada en AppSheet, nuestro navegador, ya sea en móvil o en ordenador, y nuestra hoja que hemos dado de alta, que lo podemos ver en archivo, configuración, están alineadas en cuanto a la localización. Esto va a ser determinante, por ejemplo, en la utilización de puntos o comas para separar decimales, o también en el formato de las fechas. En nuestro caso, vemos que está alineado. Así que guardamos y continuamos. Y por último, tenemos un apartado de Documentation. Esto lo vamos a encontrar en diferentes partes dentro de todo el editor y para lo que sirve es para poder hacer anotaciones de por qué, en este caso por ejemplo, por qué hemos incluido esta tabla en la aplicación. Si tiene algún fin específico, ya que si más adelante otra persona cogiera nuestro proyecto, tendría claro para qué hemos introducido esta hoja o para qué hemos creado unas vistas concretas, unos botones concretos, unas automatizaciones concretas. Si no vamos a ser los únicos que toquemos la aplicación, estos campos son interesantes. Una vez vistas las opciones de las tablas, lo siguiente que vamos a ver es que si en cualquiera de nuestras tablas modificamos la estructura, es decir, incluimos una nueva columna y la llamamos de cualquier manera, si queremos que se dé de alta en nuestra aplicación, tendremos que venir y pinchar este botón, Regenerate Structure. En nuestro caso, hemos añadido una columna en la tabla de inspecciones. Si vamos a inspecciones y regeneramos la estructura, vemos que ya se ha añadido esta nueva columna. En nuestro caso no la necesitamos, por lo tanto, vamos a eliminarla. Y
para que se quede limpio, volvemos a regenerar. El siguiente botón sería para crear campos virtuales, que es un concepto que se escapa para el alcance de este curso. Y por último, tendríamos un botón donde podríamos ver los datos que tenemos en nuestra hoja, aunque para eso es más cómodo, si somos los dueños de la hoja, poder ver directamente la hoja de Google. Podríamos borrar la tabla o podríamos crear un reporte. Opciones que no vamos a utilizar. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Todos nuestros nombres de las columnas deben estar completamente emparejados con lo que marque nuestra tabla. Es decir, no podemos hacer aquí un cambio y que aquí la columna se llame de manera diferente, porque entonces AppSheet no va a encontrar nuestra columna y nos va a dar error. Lo siguiente que vamos a ver son las propiedades de nuestras columnas. En primer lugar, lo que tenemos es el tipo, y como veis, muchos de los tipos ya han sido pre-rellenados por AppSheet. Esto se debe a que la inteligencia artificial de AppSheet ha leído nuestra tabla y los valores que hemos introducido, y en base a esto o en base a los nombres de nuestras columnas ha definido un tipo de columna concreto. Además de esto, cuando hemos dado de alta las tablas, también por inteligencia artificial nos ha creado unas vistas. En este caso, esta es la primera vista que nos creó cuando metimos la primera tabla. Y en este caso nos ha metido una segunda que, si hacemos clic en ella, vemos que corresponde a la tabla plantas. ¿Esto por qué es? Porque plantas, si vamos a ella, vemos que tenemos una configuración de longitud y latitud. Entonces entiende que lo que queremos hacer es representar un mapa. Esto no siempre sale igual, entonces si no os ha salido esta por defecto o no os ha salido nada, no os preocupéis, porque esto lo veremos en el apartado de Views, que será en la siguiente lección. Pero ahora lo que vamos a hacer es ver cómo configuramos todas nuestras columnas. En primer lugar, lo que tenemos que ver es que tenemos dos áreas donde podemos configurar nuestras columnas. La primera está a la vista. Es todo esto más todas las columnas que aparecen a la derecha. Y en segundo lugar, es en cada una de estas columnas vamos a tener unas propiedades interiores que muestran todo. Es decir, aquí vamos a tener cosas que estamos viendo fuera, como estamos viendo la propiedad show, el nombre de la columna, el tipo de columna, el tipo de campo. Acto seguido, ¿qué estaríamos viendo? Las propiedades que corresponden al tipo de columna que hemos definido. Es decir, si tenemos una columna de tipo number, nos va a permitir definir cuántos dígitos va a contener ese número, si queremos separador de miles, cómo queremos que se muestre, si es un rango, si es una etiqueta o si simplemente es un número. Podemos definir un valor máximo, un valor mínimo y de cuánto en cuánto son los incrementos. Esto va a variar mucho dependiendo de qué tipo de columna demos de alta. Si dijéramos que esta columna es name, es decir, que es un nombre, nos permite definir cuánto de longitud puede tener el campo de máximo y de mínimo. Y así con cualquier tipo de columna que indiquemos que es. En nuestro caso, nuestro ID de inspección va a ser un texto. Pero antes de nada, empecemos primero por lo que se ve, que es la parte de fuera. Y vamos a explicar qué es cada una de estas propiedades de las columnas. En primer lugar, el tipo, que ya lo hemos mencionado, nos va a definir qué tipo de campo es. Si es una dirección, si es un texto, si es un número, si es una elección entre sí o no, si es una imagen, si es un email, si es una fecha. Hay muchísimos tipos de campo y cada uno de ellos, como hemos comentado, tiene sus propias propiedades que veríamos en el interior marcando este lápiz. Después vamos a ver qué es el campo key. Solo hay una columna key por cada tabla y la columna key nos va a decir cuál es el campo que identifica unívocamente toda la línea. Es decir, si vamos aquí, que lo vamos a ver gráficamente, veremos que en inspecciones nuestra primera columna va a ser nuestra columna key, porque cada uno de estos datos identifica a toda la línea unívocamente. Es decir, tiene un dato que jamás se repite. En todos estos campos podemos tener la misma planta, el mismo material, mismo estatus, etcétera, etcétera, pero el campo que identifica la línea es este de aquí. Mi recomendación es que siempre la columna key la pongáis a la izquierda del todo. Entonces, aquí, como bien ha determinado AppSheet, nuestra columna key es el ID de inspección. La siguiente propiedad es label, es decir, cómo queremos que se muestre nuestra línea. Es decir, la identificamos por lo que hemos indicado, que es este código de aquí, pero queremos que se muestre el nombre del material. Bien, pues entonces nuestro label sería nuestro ID de material. De momento no vamos a hacer modificaciones. Lo siguiente es la fórmula. Esto nos permite calcular campos u obtener datos de otras tablas.
Imaginaos que lo que tenemos es una tabla de facturas donde aquí tenemos el valor por unidad, aquí tendríamos las unidades y aquí el valor total. Bueno, pues aquí deberíamos poner una fórmula que nos dijera unidades por valor total, que serían estos dos campos. De ese modo, cuando creásemos un registro nuevo en nuestras facturas e indicásemos el valor unitario y las unidades, automáticamente ya nos marcaría cuál es el valor total multiplicando estos dos valores. Acto seguido vemos los tres siguientes campos, que son Show, Editable y Require. En este caso lo que vamos a mostrar es si este campo ha de ser visto, todo lo que esté marcado se verá y lo que esté desmarcado no se verá. Si es editable, es decir, si podemos hacer modificaciones sobre este campo, o si es obligatorio, es decir, no podríamos guardar un registro si este campo es obligatorio y no está relleno. Siguiendo hacia la derecha, nos encontramos con los siguientes valores, que es Initial Value. Esto va a definir un valor inicial para cada campo. En el caso de que, por ejemplo, tuviéramos un campo de sí o no, podríamos marcar como valor inicial sí o no. A la vez que lo estamos viendo, podríamos ir definiendo valores iniciales. En nuestro caso, como el ID de inspección queremos que sea un código alfanumérico que no se repita, como veis lo marcamos como texto porque es alfanumérico, tiene letras y tiene números, y la fórmula será Unique ID. Esto genera un código alfanumérico de 8 caracteres. Como veis ahora, este código está vacío, pero si guardamos, ya nos estaría generando este código alfanumérico, que es lo que hemos comentado, que va a ser lo que identifique a la línea mediante ese código unívoco. Después de explicar todas las propiedades, daremos la configuración correcta a toda la tabla y a todos los valores, y si vamos un poquito más a la derecha, tendríamos Display Name. ¿Para qué nos puede servir esta propiedad y a la vez también la de la derecha? Si vemos a la izquierda, tenemos una columna que se llama ID de inspección o planta, pero si quisiéramos indicar que en vez de planta diéramos un nombre más explícito, por ejemplo, planta sobre la que se hace la inspección, o en description, indica la planta sobre la que vas a hacer la inspección. Si rellenásemos todos estos valores, en primer lugar, si rellenamos display name, ya no se va a mostrar el nombre de la, sino que únicamente se mostraría el display name. Y si tenemos, además del display name, el campo description relleno, no se mostrará ni el display name ni el nombre de la columna. Únicamente se mostrará el campo description. Es decir, que la prioridad va al revés de cómo están dispuestos los campos. El que más peso tiene es description, después display name y después el nombre de la columna. Y por último, tendríamos 4 propiedades que son search, scan, NFC, IP y I. Estos campos son de comportamiento, es decir, en search, todo lo que hayamos marcado, lo que va a significar es que después vamos a poder buscar ese campo en la aplicación. ¿Dónde vamos a poder buscarlo? Pues si veis aquí arriba, tenemos una lupa que nos va a permitir encontrar los campos que estén marcados en search. Scan únicamente nos va a servir para definir que tenemos un campo que es un código de barras o un código QR. Entonces esto nos va a permitir escanearlo. De la misma manera, NFC, es decir, que tenemos un campo que va a leer códigos NFC que son por cercanía, igual que las tarjetas de crédito sin contacto. Y por último, la propiedad PII lo que va a indicar es que tenemos un dato que es sensible, es decir, que son datos cuyo encriptado debe ser mayor que el resto de campos. Una vez vistas estas opciones, ya podríamos ver de nuevo las que tenemos en el inicio. Como hemos visto anteriormente, en función del tipo de columna, nos va a ofrecer una configuración extra para esa columna. Pero más allá de eso, una de las cosas más relevantes que vamos a tener en estas propiedades interiores es cuando aparece este símbolo, el símbolo del filtro. Como hemos visto fuera, el campo Show nos va a permitir definir si queremos que ese campo se vea o no, pero imaginaos que queremos que se vea solo en algunos casos. Quiero que este campo solo se vea si el anterior campo se ha marcado como sí o como no. En ese caso, la condición deberíamos darla aquí. En nuestro caso se va a ver siempre. Si seguimos por las siguientes pestañas, vemos que en Data Validity lo que vamos a hacer es poder acotar los valores que vamos a poder permitir para nuestro campo. Vamos a poder definir lógicas que lo que hagan es que acote la cantidad de valores que vamos a poder meter. Y en el caso de que metamos un valor que no esté permitido, vamos a poder definir un mensaje que nos indique, por ejemplo, el valor que has introducido no está permitido. Esto lo vamos a poder hacer en este campo. Como hemos visto antes también, require va a ser obligatorio y aquí podemos definir si es obligatorio en algún caso concreto. En la siguiente pestaña, autocompute, vamos a ver cuál es la fórmula, que la tenemos en las propiedades exteriores, valor inicial lo mismo,
Todas ellas las tenemos con el campo de filtro para poder definir condiciones, cuándo va a estar este valor inicial, cuándo va a estar la fórmula o cuándo va a estar los valores sugeridos, suggested values, que lo que hace a diferencia de acotar es únicamente proponer algunos valores de ejemplo para que rellenemos este campo. Y por último, si en vez de tener una fórmula dentro de AppSheet tenemos una fórmula dentro de nuestra hoja de cálculo, nos aparecerá aquí. Seguidamente tenemos Update Behavior. Vamos a poder definir nuestro campo Key, lo hemos visto fuera, el campo Editable, también con filtro, lo hemos visto fuera. Y por último tenemos Reset on Edit. Si cada vez que abramos un formulario queremos que este valor se resetee, lo vamos a marcar aquí. Y si queremos que únicamente se resetee en un determinado supuesto, lo haremos con una condición. En penúltimo lugar tenemos Display, que tenemos el label, lo hemos visto fuera, el display name y el description, los hemos visto fuera. Aquí tenemos la opción, además, de darlo con un filtro. Y por último tenemos Other Properties, que son las últimas 4 opciones que tenemos al final de nuestra tabla a la derecha. Ahora que ya hemos visto todas las propiedades interiores, lo que vamos a hacer es ir definiendo una a una todas correctamente. Porque como hemos comentado, AppSheet con su inteligencia artificial ha ido dando un tipo de columna a cada una de ellas en función de los valores que tenemos y en función de criterios propios. Pero esto no significa que AppSheet vaya a haber acertado a la hora de definir el tipo de columna. Así que vamos una a una. En primer lugar, y este ya lo hemos dado, nuestro ID siempre va a ser texto porque siempre querremos caracteres alfanuméricos. En segundo lugar, nos ha indicado que nuestro campo planta es de tipo referencial. ¿Esto por qué es? Porque ve que hay otra tabla que se llama plantas. Por lo tanto, entiende que esta planta la vamos a seleccionar desde la tabla plantas. Si creásemos una nueva inspección y viésemos los desplegables de la tabla planta, veríamos todos los IDs de la tabla planta. ¿Y qué sucede aquí? Y con esto vamos a enlazar con uno de los conceptos que hemos explicado, es que aparte de que identifiquemos unívocamente cada línea con su ID, a veces lo que queremos es ver un nombre que nos permita elegir. Si quisiésemos elegir la planta mediante estos códigos sería imposible, pero si ahora fuésemos a la tabla de plantas y dijésemos que aparte de tener su ID, nuestro label, es decir, como queremos que se vea en el resto de la aplicación esta línea, sea por su nombre de planta, y cambiamos el label, estaríamos viendo que ya podríamos definir dentro de nuestras inspecciones cuál es la planta que queremos escoger. Lo cual no quiere decir que cuando vayamos a nuestra tabla de Excel, así que ahora ya simplemente podríamos marcarla y ya estaría. El siguiente va a ser la calle, que lo podemos poner de tipo address, que es dirección. Esto lo que va a hacer es que la calle la busque con el motor de búsqueda de Google. El siguiente, ciudad, va a ser de tipo texto. País, del mismo modo. Código postal, en nuestro caso en España, sería de tipo numérico, pero para aquellos que empiecen por 0, se saltaría el 0. Entonces seguimos queriendo que sea de tipo texto. Y localización está correcta, sería de tipo lat-long. Volviendo a inspecciones, cuando creamos un tipo de columna ref, lo que estamos haciendo es, como hemos visto aquí, es extraer los valores de otra tabla. ¿Qué es lo que sucede cuando marcamos un tipo de campo ref? En la tabla a la que estamos haciendo referencia, automáticamente nos crea estas columnas virtuales. Lo que quiere decir que simplemente hay una referencia. Y como estamos viendo que hay 2 columnas virtuales más, lo que quiere decir es que tanto en materiales como en empleados, el campo planta ya ha sido referenciado. De hecho, si accedemos, vamos a ver que en planta ya tiene su campo de tipo ref y en material del mismo modo. Pero continuemos definiendo inspecciones. Siguiendo tendríamos el ID de material, que igualmente como queremos seleccionar un material vamos a decir que sea de tipo ref. En el momento en que decimos que sea de tipo ref ya nos abre esta ventana para que indiquemos a qué tabla vamos a hacer la referencia. En nuestro caso la vamos a hacer a materiales. Decimos que hecho. El siguiente sería el limpio. En nuestro caso ya veis que se está representando con 2 botones, sí o no. Pero si quisiéramos que fueran más de 2, podríamos definirlo para que fuera un campo de tipo enum. Si marcamos enum y vamos a las propiedades interiores, lo que vamos a hacer es poder definir todos los valores que queramos. En este caso podemos definir sí, no y no lo sé. Al dar a hecho, veríamos que ya se nos estarían marcando estos campos. De estos campos vacíos no os preocupéis porque en el momento en que guardas ya se queda bien. Como veis, ya lo tendríamos. Siguiendo hacia abajo, vemos que tenemos un campo de imagen, que es de tipo image, un campo de dibujo, que también podría ser de tipo image, y después tenemos otro campo que, al igual que el anterior, nos pregunta, aprueba,
Y aquí lo que podríamos hacer es un campo de múltiple marcado. Esto sería un enumList. En este caso vamos a dar igualmente 3 valores, pero la peculiaridad de este campo es que se puede marcar más de uno. Entonces aquí vamos a marcar aprueba, no aprueba y necesita mejorar. Le damos a hecho, guardamos y si ahora bajamos vamos a ver que en aprueba podemos marcar los 3 valores a la vez. En este caso marcar los 3 no tiene sentido, pero imaginaos que podemos decir que aprueba, pero que necesita mejorar. Le daríamos a hecho y tendríamos los 2 marcados. Si además de esto, en las propiedades interiores marcamos las opciones Allow Other Values y Autocomplete Other Values, cuando accedemos a este campo y, por ejemplo, introducimos el texto aprueba, únicamente vamos a ver los valores que contienen la palabra que hemos escrito. Pero además, como hemos marcado la opción de Allow Other Values, podríamos definir un valor diferente que podríamos escribir aquí, como por ejemplo pendiente. Si diéramos a este botón Add Pendiente, nos permitiría marcar pendiente como valor. Daríamos a hecho y tendríamos todos estos marcados. Si os preguntáis por qué han salido más opciones de las que hay, es porque AppSheet, además de los valores que le hemos dado en las propiedades de la columna, ha leído los valores que hay introducidos para ese campo en los registros que hemos introducido en la tabla. Y por lo tanto, si hiciéramos un filtro sobre nuestra tabla de Excel y vamos a ver los valores que hay metidos, veríamos que efectivamente estos valores ya existen. Si volvemos a nuestra tabla, continuaríamos definiendo los tipos de columna que tenemos, que en el email es correcto, es email, la firma no es image, va a ser signature. Si salimos de aquí, vamos a ver que el tipo de campo de firma, haríamos clic para desbloquearlo y podríamos definir una firma. Y por último nos quedaría el campo fecha de alta, que está establecido como date y un valor inicial que es today, es decir, cada vez que abramos esta inspección se nos va a marcar por defecto la fecha del día en el que estamos, pero también podría ser interesante que en la inspección quisiéramos saber a qué hora se ha hecho. Por ello, podríamos marcar que este campo fuera de tipo datetime. ¿Esto qué va a hacer? Añadir la hora. Y dentro de las propiedades interiores podemos definir, por ejemplo, que ignore los segundos porque muchas veces no son relevantes, o que únicamente pueda marcar una fecha entre 2 valores, o que se use la fecha en formato largo, es decir, en texto. Bien, con esto habríamos terminado de definir todos los tipos de columna de nuestra tabla de inspecciones. La de plantas ya la hemos hecho. Vamos a ir con empleados, donde tenemos nombre que va a ser de tipo name, apellido lo dejamos como texto, email es email, género es de tipo enum, y tenemos 2 valores porque ya están metidos en la tabla y AppSheet los ha reconocido. Tenemos una foto que no es una URL, que es una imagen. La planta es ref, ya lo hemos visto. Preview lo vamos a dejar como text, fecha de alta es una fecha, idioma preferente es enum, nombre de manager también, email del manager es email. En este caso todo correcto y nos faltaría material, donde la idea del material es text, el material es text, la foto es imagen. Como estamos viendo aquí, tenemos 2 labels, uno de tipo texto, siempre es obligatorio un label de tipo texto, pero además se puede añadir uno de tipo imagen. Por lo tanto tendremos los 2 y ahora veremos cómo se ven. Y por último tenemos fecha de instalación y fecha de garantía. Los 2 son de tipo date y una columna virtual que es de la referencia que hemos hecho desde inspecciones al material. Con esto tendríamos todo, así que vamos a guardar cambios. Así que ahora, una vez guardados los cambios, lo único que nos quedaría es grabar una inspección. Vamos a seleccionar la planta 2, vamos a indicar el material. Como veis, como hemos marcado el label foto más texto, nos aparece foto más texto. Así que vamos a decir que es este material. Decimos que sí está limpio, no vamos a introducir imágenes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es desmarcarlas como obligatorias. Lo hacemos desde inspecciones, las desmarcamos. Vamos a decir que aprueba, pero que a la vez necesita mejorar. El email va a ser el nuestro, hola@taylorsheet.com. Vamos a definir una firma y nuestra fecha de alta ya la tenemos. Ahora sí, vamos a guardar y si vamos a nuestra última fila de inspecciones, veremos que esta línea ya se ha guardado con los valores que acabamos de introducir. Y con esto, y aunque ha sido un poco largo, ya hemos visto todo lo que necesitáis saber dentro del apartado de Data en AppSheet.